no necesita corrección. La esencia de la religión y su propósito. Vamos a leer los escritos de Baal HaSulam en la página. El artículo La esencia de la religión y su propósito. Estamos en el título. La providencia del bendito es una providencia con propósito. De los escritos de Baal HaSulam, el artículo La esencia de la religión y su propósito. Su guía es una guía con un propósito determinado. Rab, en nuestro desarrollo pasamos diferentes estados, diferentes etapas, que cuando vemos la línea del tiempo que pasamos de la historia, no sabemos cómo ordenar esto según el desarrollo de la sabiduría de la Kabbalah y la influencia de la Kabbalah sobre el mundo, pero está conectado uno con otro de una manera muy interna y dependiente, porque si sabemos según el desarrollo de la sabiduría de la Kabbalah, pues podemos saber qué es lo que pasa en el mundo, y según el desarrollo del mundo decir cuál es el lugar, cómo influye la sabiduría de la Kabbalah, cómo a través de la Kabbalah el mundo recibe esa misma luz que lo ayuda a avanzar. Y por eso hay etapas hasta que el mundo se desarrolla hasta Adam HaRishon, y de Adam HaRishon hasta Abraham, y de Abraham en adelante, en la época de los patriarcas, de los hijos, del templo, en el exilio y en nuestros días. Y la diferencia es muy grande. Podemos revisar las formaciones sociales, la familia, todo lo que sea posible, la historia, la geografía, todo es posible revisarlo, y junto con esto y quien lee de forma interna la realidad, vemos hasta qué punto depende uno del otro. Pero en la historia que vemos estas cosas que pasaron, y también que no pudiéramos hacer en esto nada, sino que el libre albedrío y todo lo posible comenzó desde el quiebre en adelante, y lo principal es en nuestro tiempo, tal como nos explican los cabalistas. Por eso tenemos que ver nuestra realidad completa, el mundo, el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, las naciones del mundo, toda la realidad, el desarrollo, la tecnología general, etcétera. No importa qué, tenemos que ver todo como uno. Lo que la sabiduría de la Kabbalah precisamente se desarrolla para poder ordenar todo esto que sin en ella no podrían ordenarse. Y lo que vemos dentro del mundo extenso es solamente una parte, un terreno de la revelación de la sabiduría de la Kabbalah, para llevarla a las personas, al uso de las personas, que en total puedan llevar a cabo su función y elevarse a la adhesión con el Creador. Este artículo, la esencia de la religión y su propósito, nos prueba cómo los cabalistas se relacionan con la sociedad, con el desarrollo de la sociedad, en especial el desarrollo nacional. Baal HaSulam y Rav Kook
son esos grandes cabalistas que activaron en el siglo XX, hasta qué punto se preocuparon por esto y estuvieron dentro del desarrollo social. Y vean todo lo que Baal HaSulam escribe, Matan Torah, no son artículos sociales, no es la última generación. Todos los artículos, excepto los artículos que son partes de nuestro trabajo interno, como Shamati, que es una parte pequeña, pero todo el resto, lo que nos escribe sobre la sabiduría de la Kabbalah, todo tiene relación con la sociedad general, con el mundo. Por eso tenemos que relacionarlo con estos artículos que son para una realización, y vamos a tratar de entenderlo. Estamos en la página 53 de Kabbalah para el estudiante. Su guía es una guía con un propósito determinado. Página 53. Al observar los sistemas de la naturaleza, comprendemos que cualquier ser perteneciente a cualquiera de los 4 niveles, inanimado, vegetativo, animado y hablante, tanto en conjunto como en particular, que se encuentra bajo una guía intencionada, es decir, un crecimiento lento y gradual por la vía de la causa y efecto, como el fruto en el árbol, que es dirigido por una guía favorable para finalmente convertirse en un fruto hermoso y dulce. Ve y pregunta a un botánico por cuántos estados pasa el fruto desde el momento en que es visible hasta que está maduro. No solamente las fases anteriores a su madurez no muestran evidencias de su dulce y hermoso desenlace, sino, como para irritarnos, muestra lo opuesto al resultado final. Y en cuanto más dulce es el fruto al final, más amargo y desagradable es su aspecto en las fases iniciales de su desarrollo. Y lo mismo ocurre en los tipos animado y hablante. La mente del animal es pequeña al final de su crecimiento, pero no es tan deficiente mientras está creciendo. En cambio, la mente del hombre es amplia al final del crecimiento, pero es muy deficiente en el transcurso de su desarrollo. Porque a un ternero de un día de vida se le llama toro, es decir, que tiene la fuerza para erigirse sobre sus patas y andar, y la inteligencia para evitar los peligros que pudiera encontrar en su camino. Pero un bebé de un día de vida permanente, recostado con una aparente inconsciencia, y si alguien que no estuviera familiarizado con las costumbres de este mundo examinara a estos dos recién nacidos, seguramente llegaría a la conclusión de que el bebé recién nacido no llegará a ser gran cosa y el ternero llegará a ser un gran héroe. Si juzgara conforme a la medida de sabiduría del ternero o comparación con la inconsciencia y falta de inteligencia del niño. Y dice el Rab que lo que significa es que el animal tiene todo desde el principio y solamente necesita desarrollarse físicamente. La persona, si él está como está, él crece como un animal y luego se incorpora en la sociedad y de acuerdo a esto se desarrolla. Y simplemente tiene que agregarse más allá de lo que recibe como una bestia de la naturaleza. Es por eso que se dice el hombre y una bestia estarán juntos. Por lo tanto, es evidente
que la guía del Creador sobre la realidad que él ha crecido no es otra que una forma de guía con un propósito determinado, sin tener en cuenta el orden de etapas de desarrollo, puesto que son engañosas y nos impiden entender su propósito, ya que siempre se encuentra en un estado opuesto a su forma final. Sobre estas cuestiones decidimos, no hay nada más sabio que la experiencia, porque solo la persona experimentada tiene la oportunidad de examinar la creación en todas sus fases de desarrollo, hasta que llega a su término, y puede guardar la calma y no alarmarse por esas imágenes deterioradas por las que pasa la creación durante sus fases de desarrollo, y solo creer en su magnífico y puro estado de resultado. Y dice el Rab, tenemos una pregunta. Si nuestro desarrollo depende de los 6 factores generales de desarrollo, entonces, debido a eso, ¿dónde está la guía superior? ¿Y dónde es que la persona tiene que preocuparse por qué es lo que le va a pasar como él? Si fuera como un animal, ya sería libre. Excepto de mantenerme en cada momento como vemos a los animales, a las bestias. Pero el hecho de que nosotros no complementamos nuestra evolución, tenemos que evolucionar un poquito más allá de nuestro entorno, no solamente de nuestro entorno, sino más allá de las fuerzas de la naturaleza. Esto nos da unas ventajas y también tiene sus desventajas. Hemos demostrado que el bien es absoluto y que Él nos supervisa en total benevolencia, sin una pizca de maldad y mediante una guía con un propósito determinado. Esto significa que su guía nos empuja a pasar por una serie de fases, por la vía de la causa y efecto, es decir, que precede y lo que resulta, hasta que estamos capacitados para recibir el bien deseado. Entonces llegaremos a nuestro propósito, al igual que el fruto hermoso y maduro, y entenderemos de su propósito hasta que seguramente, para que todos nosotros, de lo contrario, desecretaríamos su providencia al decir que eso es suficiente para su propósito. ¿Hay preguntas? Si los estados de desarrollo son opuestos a la meta, ¿cómo uno sabe que llega a la meta? Y dice Rab, necesitamos aprender, edificarnos en la sociedad para aprender qué es lo que necesitamos hacer, cómo mantener esa conexión entre esas fuerzas que están diseñadas para influenciarnos y mantenernos. De otra manera, estamos bajo su poder, como si fuéramos ovejas. Así vemos a la humanidad. Todos parecen como ángeles, porque vemos que los corazones y las manos de los reyes y gobernantes están en manos del Creador. Y cómo investigar y saber hacia dónde tenemos que avanzar de acuerdo a la fuerza de la naturaleza. De esa manera nosotros tenemos que simplemente decidir ser bestias y desarrollarnos como por las fuerzas del viento, o entender que las fuerzas de la naturaleza se le han dado a las personas de acuerdo
el método que él permite ser manipulado. A donde ustedes ven por miles de años, dice el Rab, como nos hemos desarrollado en las ciencias y sabidurías, y aunque son muy poderosas en lo que es en relación al desarrollo humano, nos quedamos cortos. Y dice Michael de que ¿cómo podemos hacer ver eso que está desarrollado en el desarrollo humano? Y el Rab dice, ustedes en naturaleza, en el desarrollo con la naturaleza, en eso ustedes no pueden ver, porque específicamente en eso ustedes tienen la oportunidad de establecer las condiciones correctas, pero ustedes no lo han podido lograr. Y una persona va de un estado mal hacia un estado peor, y el Rab contesta así: si uno no sabe cómo establecer esas leyes de fuerza en su vida, así va a suceder, de acuerdo a su entorno. Entonces, ¿qué dice Michael? Y Rab dice, entonces usted tiene que aprender de acuerdo a la fuerza de naturaleza. Ustedes también pueden beneficiarse de su desarrollo. Ustedes ven de que esto puede ser un desarrollo muy bello, hermoso. Y entonces esto nos lleva hacia el reconocimiento del mal, dice Michael. Y Rob dice, sí, todo el negocio es de cómo arreglar nuestro entorno, cómo Él nos ha arreglado en relación a nuestro entorno y cómo podemos relacionarnos a todas las fuerzas del universo para desarrollarnos propiamente y rápidamente hacia esa bella meta. Mientras más nos desarrollamos, solamente podemos estar confundidos y más sofisticados de acuerdo a todo lo que hemos hecho, computadoras y todo lo demás. No podríamos ver más y más. Y dice Michael, entonces ¿cómo podemos comenzar a tocar en esto de acuerdo a la sabiduría de Kabbalah? Y Rab contesta, cuando nosotros estamos atraídos hacia el propósito de la vida y lo descubrimos, le vamos a poder dar un ejemplo a todos y de cómo hacerlo. No miren a estos millones de la humanidad que son incapaces de hacer cualquier cosa. Ellos simplemente están ahí a la expectativa. Nosotros tenemos que ver de que esas fuerzas superiores nos están tratando de despertar para que cumplamos nuestro papel. Sí, ¿qué más dice el Rob? Y tenemos una pregunta de Yerganav de Astana, que dice que basado en el artículo de Baal Hasulam, nosotros podemos decir que entre más vemos que estamos bajo el desarrollo de las naciones, ¿hay una conexión entre estas cosas? Y Rob dice, no. Yo no creo que el desarrollo espiritual es algo cercano a lo que está sucediendo en lugares como África. Y lo que él quiere decir, dice el estudiante, es que si las naciones desarrolladas van a desarrollarse de acuerdo a la sabiduría de la Cábala. Y Rab dice, yo creo que nosotros podemos diseminar la sabiduría de la Cábala ellos no pueden desarrollarse de acuerdo a las ciencias establecidas como matemáticas, física y todo eso demás. Ellos van a poder desarrollar de acuerdo a esa
subrelaciones, conexión. Y después de que adquiramos esa fuerza de conexión entre nosotros y se la pasemos a ellos, ahí se van a desarrollar. Eso no es nuestro problema. Nuestro único problema es corregirnos a nosotros mismos y pensar sobre ellos a la misma vez. Y dice Yirganav, ¿cómo podemos estar guiados por estos artículos de Baja Sulam de acuerdo a lo que dice sobre el desarrollo económico? ¿Cómo podemos implicar esto en una adición de la diseminación? Y todo depende de nosotros. Nosotros no tenemos que ir hacia las naciones del mundo. Simplemente tenemos que diseminar los materiales y estos serán encontrados por las personas que tienen el punto del corazón. Fuera de eso, no hay un beneficio en tratar de hacer más, porque solamente tenemos que preocuparnos para desarrollar los que son la nación de Israel y para convencer a las personas que no tienen afinidad con esto. Está prohibido hacerlo. Se les puede decir algo general como preparación, pero no más que eso. Y si yo entiendo correcto lo que él dice, que de acuerdo a los artículos, vemos que estos artículos abren un... Y dice Rakpa, no entiende. Y dice, ¿cómo nosotros podemos, de acuerdo al Sulam, desarrollarnos y poder diseminar esto? Y ustedes tienen que probarlo, tienen que ponerlo en práctica en la escena, en su sociedad, no hay nada más. Y consecutivamente todo se va a desarrollar hacia afuera y trabajar. Y hay una pregunta de Israel. La experiencia de los estudiantes en el camino que no tienen que están en la oscuridad y sin algún alcance, ¿va a hacer alguna corrección? Y Rab dice, todos van hacia un estado de preparación, de oscuridad y preparación. No hay que ponerle atención a estos estados, sino simplemente tener en cuenta de que uno tiene que llevar la carga de acuerdo a lo que se le da al burro. ¿Qué nosotros podemos decir en relación a esto? Dice el estudiante. ¿Estamos desarrollados lo suficiente para hacer esto? No. Y dice el Rab, nosotros tenemos que preocuparnos por nuestro desarrollo espiritual hasta todo lo posible en cómo nosotros podemos hacerlo espiritualmente y edificar una sociedad corporal. Tenemos que hacer eso a la misma vez. Y como resultado edificaremos el pueblo de Israel. Y claro, dice el Rab que ¿cuál es el correcto estado? Pregunta el estudiante. Y el correcto estado, dice el Rab, es de que queremos estar conectados uno al otro, porque las fuerzas van a trabajar con nosotros, desde arriba hacia nosotros. Porque tiene que ser de esta manera. Esto no depende de nosotros. Eso simplemente trabajará sobre nosotros. Si usted es el Rosh el Parsú, esto influirá a los demás, porque el grupo sigue a la cabeza. ¿Cómo podemos hacer eso para que haya un desarrollo en el mundo? Ahorita vemos que esto está enfrente de su cara y están como entontados. Y dice, bueno, eso es de acuerdo a todo el desarrollo natural. ¿Por qué me miras así? Yo no entiendo tu pregunta, dice el estudiante. El Estado está en el estado en que está. ¿Y quién puede cambiar al mundo? Ustedes. Porque este grupo es llamado Rosh. Y dice el estudiante, mi meta debe ser cambiar el mundo
Y el Rab dice, sí, eso es tu trabajo, ustedes tienen que hacerlo. Yo no entiendo qué es lo que es tan incomprensible, dice el Rab. Y dice el otro estudiante, yo quiero preguntar por qué el desarrollo de las personas, de la gente de Israel, tiene que ir por medio de sufrimientos e inhalaciones. Y Rab contesta que ninguna de las naciones se ha desarrollado por el bien. Todo se ha desarrollado por medio de la fuerza, como vemos en el estado animado. Si no se siente eso, si no sentimos suficiencia, esto será parado de inmediato. Y dice el estudiante que estamos siendo impulsados por estas fuerzas, y el Rab dice, si usamos estas fuerzas con un buen propósito, claro que sí. Y si no, simplemente ustedes van a ser desarrollados por los tormentos, solo así. Como de otra manera te vamos a llevar a algo, a un tiempo dulce. Si el deseo de algo dulce es porque hemos probado lo amargo. No hay ninguna elección sobre esto. Las personas se tienen que desarrollar de esa manera. Yo sé que ustedes no están de acuerdo con este plan, pero el deseo de recibir no puede evolucionar si no revela su deficiencia. Y el sentimiento de deficiencia es el sentimiento de deficiencia es el sufrimiento. Y si a ustedes les hace falta alcance, ustedes deben preguntar y de acuerdo a eso ustedes recibirán. Y de otra manera estas peticiones van a ser simplemente para despertar más tormentos, para que ustedes se den cuenta cuáles son las deficiencias que tienen que alcanzar de acuerdo a los tormentos. Y dice el otro estudiante de que usted ha dicho que de acuerdo a la sociedad de Israel debemos tratar de solucionar estos problemas. Y Rab dice que él habla específicamente de Benei Baru. Cada quien tiene que entender para qué existe, y que nuestra existencia, es de acuerdo a nuestras acciones corporales y como escribió Baal HaSulam y Rab Kook, hasta el punto en que nosotros practiquemos por lo menos estas cosas, no podremos ver el futuro de tal manera en la que nosotros estamos llevando a la humanidad hacia el Creador. De otra manera, nosotros no tenemos ningún motivo para existir. Después de que ustedes se conecten, usted no puede decir que esto es hasta ahí. Tenemos que desarrollarnos más allá, tenemos que expandirnos. Porque para llegar al otorgamiento no significa que usted lo hace en 5 o 10 minutos, sino que ustedes deben constantemente pensar hasta qué punto ustedes pueden pasar esto al público en general, a todas las gentes, y cómo ellos se pueden adaptar a esto realidad, para que nosotros podamos llevarlo hacia el Creador. Israel no existe para vivir del cuerpo, sino para corregir el cuerpo. Disculpa, no entendí la pregunta. Y en el momento que ustedes quieren otorgar, dice el Rab, hacia el resto de las naciones, de las personas, hacia las personas por medio de la decena, en realidad esto no es un negocio, ustedes no tienen que arreglar esto. En general, ustedes tienen que simplemente que diseminar el método, pero no más que eso. En práctica, hay mucho
muy poco en qué trabajar con ellos, simplemente dándoles un conocimiento general. Es por eso que yo no digo que ustedes tienen que ir a todo lado y andar dando lecciones y dar clases, sino simplemente atraer las luces que están listas para la conexión. Y para el conocimiento general vamos a esperar de que lo vamos a hacer de otra manera, tal vez por medio de los periódicos, hacer esto unas cuantas veces al año y estamos listos. ¿Y por qué es que nuestro despertamiento no es suficiente para ellos? Y dice el Rab, porque ellos no pueden hacer nada por sí mismos. Ustedes tienen que entender de que ese es el estado de pequeñez. ¿Y por qué los que están dispuestos a hacer tienen que hacer todas estas acciones? Corporalmente y externamente. Y el Rab dice que corporalmente quiere decir que tenemos que estar mezclados con el público general. ¿Y por qué ellos no se pueden desarrollar por sí mismos en el estado corporal? Y dice el Rab, ellos no saben, ellos lo harán de acuerdo a lo que ven. Sino todo el mundo, esta fuerza operará sobre ellos. Además de saber, dice el estudiante, además de recibir conocimiento, ellos tienen que dirigirse hacia un cambio en nuestra vida. Y dice el Rab, de acuerdo a los cambios, no de acuerdo al intelecto, sino de las emociones, porque ustedes son el intelecto. Y ellos de repente querrán algo que suceda. Y así como nuestra mano sabe cómo verse, porque la cabeza se lo determina, así será. Eso como está escrito en el Zohar, vemos como el cuerpo se mueve de acuerdo al comando de la cabeza, y de acuerdo a esto ellos aprenderán cómo hacerlo. Y cuando ustedes sean esa cabeza, ustedes serán responsables de ellos. Ahorita no sucede así porque no hay a quien preguntarle. Y en ese proceso tenemos que estar siempre en contacto con ellos, dice el estudiante. Y el Rab dice, no, ustedes tienen que estudiar y tomar acciones de acuerdo a este plan y unificar a todas las decenas en Israel y en el exterior. Y entonces, a través de eso, ellos comenzarán a inspirarse, porque lo recibirán del aire. Pero, dice el estudiante, ¿cómo este conocimiento se va a desarrollar en él? Y el Rab dice, no te preocupes, la luz va a hacer todo. Y dice el estudiante, si simplemente le doy el periódico y eso es todo. Y dice el Rab, inclusive si no le das el periódico, simplemente dale el ejemplo. En el periódico hay conocimiento, pero estamos hablando de las fuerzas de otorgamiento que están dentro de la persona. Y entonces dice el estudiante, ¿y por qué la diseminación si todo tiene que ir a través de esto? Y Rab dice, hay una verdad de acuerdo a la corrección interna y externa, y nosotros vivimos en el medio de esas acciones. Nosotros tenemos que hacer muchas acciones, no de que ellos van a tener que hacerlo. Yo no sé nada sobre ellos, yo simplemente le digo sobre nosotros. Nosotros tenemos que hacer muchas acciones, de hacer todas esas cosas que estamos haciendo por medio de internet, en el Twitter, sí, todo, y los periódicos como ejemplo. También como nosotros hablamos sobre en diferentes oficinas del gobierno sobre el sistema de educación. Y yo me acuerdo en el tiempo de Rabash de que hubo una oportunidad de diseminar por medio del ministro de Educación el artículo de Matan Torah. Y
Eso creó un gran dilema porque él era un poco ignorante en esos tiempos sobre estas cosas, pero yo pienso que no me acuerdo si era el del Likud, el partido del Likud o quién fue que nos invitó. Yo creo que esto fue algo muy fuerte para ellos en el estado de diseminación. Y para poder entender, dice el estudiante, nosotros estamos obligados a diseminar este método hacia afuera. Nosotros no debemos esperar qué es lo que va a suceder para ellos, pero esto es como diseminarle una pared. Y dice el Rab, si usted me pregunta a mí, yo estoy contigo, porque el paso no está determinado de acuerdo a mí, sino de acuerdo a ustedes. Sí, pero uno también quiere conocer el desarrollo, dice el estudiante, y el Rab dice, claro, que es lo que tenemos que querer, porque esto es nuestro papel. Nuestro papel es de avanzar a la nación de Israel en círculos y después a las naciones del mundo, hacia la corrección. Juntos iremos hacia las naciones de este mundo. Este sistema nos permite darle más, tiene ese poder. Porque por ellos mismos ellos no saben qué hacer, qué dirección seguir. Y dice el estudiante, estoy de acuerdo para poder llevar esto a todo el mundo. El sistema no es simplemente un sistema mecánico como 1, 2, 3, es como el cuerpo que tiene tantos sistemas que se retroalimentan por sí mismos y se conectan. Y ellos van a tener, nosotros vamos a que ir hacia el mundo. Y dice, primero está el trabajo interno. Y el trabajo externo, lo que es los periódicos y el internet, eso es lo que tenemos que usar. También por medio de esos medios de diseminación que tenemos, pero debemos anhelar más, sin ninguna duda. Si no, no vamos a expandirnos para alcanzar a todas las personas de Israel. Tenemos que hacerlo de esa manera para alcanzarlos a ellos. Y dice el otro estudiante que para poder diseminar y conectarnos, Baal Hasulam escribió en el final de la introducción del libro del Zohar de que hagamos nuestra Torah permanente. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué clase de importancia es esto? Y durante toda su vida sus pensamientos y acciones fueron dirigidos hacia la corrección. Y si uno tiene esa importancia en donde la cabeza dice que tiene que ser así, pero uno está tan consumido con el trabajo, creo que puede ser que, y dice el Rab, no hay tal cosa de que la persona está tan ocupada y que no puede hacer la corrección y cumplir con el propósito de su vida. Tal cosa no existe. Uno no le da a la persona ese estado, porque él siempre tiene la libre elección. Y dice el Rab, hoy dice el estudiante, usted hoy comenzó la lección diciendo que el Creador nos da los deseos de acuerdo a como nosotros existimos, y nosotros siempre le estamos pidiendo a Él que nos dé una naturaleza diferente. Y yo, como una persona independiente, yo siempre me siento ocupado con los pensamientos de qué es lo que debo hacer por mí mismo. Entonces, ¿cómo puedo alcanzar ese balance?
porque hay muchos de nosotros que están trabajando en cómo solucionar estas dificultades. Y dice el Rab, ustedes no pueden arreglarlo, ustedes no pueden escapar de esto, porque de otra manera ustedes estarían entrando en estados corruptos. Ustedes tienen que trabajar en todos sus negocios, en todas sus cosas que ustedes sueñen de día y noche, y todo esto es para darle una elección de pensamiento o elección, porque de otra manera ustedes estarían sumergidos en malas cosas. Y dice el estudiante, ¿qué significa esto? ¿Cuáles cosas? Y dice, de todo, porque si ustedes usan otra parte de su cerebro y su corazón, van a descubrir que todo esto se les va a dar. ¿Y cómo se puede hacer esto? Y dice el Rab, depende de la pantalla, en el masaje. Solamente por medio de eso ustedes se van a salvar. Y eso quiere decir de que no para poder tener que trabajar menos, sino tienen que entender de que todo esto es por su propio bien. Y disculpe, dice el estudiante, ¿qué es lo que depende de esto para que la persona llegue al punto que necesita estar? Y dice el Rab, tenga más éxito, que la persona tenga más éxito en la espiritualidad y tal vez su estado corporal cambiará. ¿Es posible? Yo me acuerdo que Rabash por muchos años trabajó en muchos trabajos difíciles como pavimentar los caminos, en las construcciones y otras cosas más. Y dice el estudiante, hay preguntas generales de cómo preguntar sobre el desarrollo mundial. Y Leo de Nueva York dice, hay muchos amigos que están mirando cómo los amigos de Israel se están desenvolviendo en la diseminación. Nosotros podemos tratar de copiar eso o ver de qué manera podemos hacerlo nosotros. Y Rob dice, ustedes deben tomar un ejemplo de lo que está sucediendo aquí, porque ustedes no deben distanciarse del buen ejemplo. Nosotros estamos corrompidos, pero tenemos que avanzar hacia la corrección. Y Yerganat dice que si hay alguna manera de que los grupos del mundo puedan ayudar a los grupos de Israel para que alcancen la corrección general, y el Rab dice sí, esto se tiene que organizar de una manera correcta, por eso ustedes pueden ayudarnos. Y Moscú, pregunten. Y dice el amigo, 3 pequeñas preguntas. En Moscú nosotros siempre tratamos de motivarnos para tener los libros durante las lecciones, pero nosotros vemos que la mayoría de los grupos están sin libros. ¿Cómo podemos responder a esto para justificar a todos los amigos? Y el Rab dice, yo no sé verdaderamente cómo hacer. Si ustedes quieren estar conectados a las fuentes, a las fuentes ustedes tienen que estar conectados a las fuentes. Vemos a Yerganaf y él tiene su libro y en hebreo. Y en Moscú también hay personas que hablan buen hebreo, pero ¿qué pueden hacer? Yo estoy completamente bloqueado para comunicarme por medio de los idiomas, pero de alguna manera entendí que de acuerdo a lo que necesitaba saber de la sabiduría Kabbalah, pude aprender hebreo.
Y hasta este momento todavía sigo teniendo dificultades en escribir y leer. Y posiblemente todas las personas se ríen de mí cuando yo hablo, pero ¿qué puedo hacer? No hay ninguna elección. No de que yo les recomiendo a ustedes de que aprendan hebreo, pero últimamente es muy difícil. Pero por lo menos en su idioma, háganlo con los libros que tienen. Y yo no sé cómo trabajar en esto sobre ustedes. Yo puedo mirar sobre lo que hay en los idiomas locales y trabajar con eso. Si me preguntan más, dice el Rab Moscú. Segunda pregunta, dice el Rab, hacia el test. Hace una semana le preguntamos que cuál era el problema de estudiar el test con Rabash y nada ha cambiado, nada se ha hecho. Y el Rab dice, hay que preparar esto. Tenemos lecciones y tenemos que arreglar y clasificar estos cintas de grabación para ver qué se pueden usar aquí o qué no. Ya que tenemos tantas grabaciones, yo se lo di a uno de los estudiantes para que viera a ver qué es lo que él podía hacer. Yo no voy a estar revisando su trabajo, pero ustedes pueden revisarlo. Este estudiante vino y me preguntó por las cintas y yo se lo di. Y lo que regresaron, lo regresaron. Ustedes tienen que ir hacia él y demandar si él tiene más cintas. Y si no, tenemos que esperar de los cielos que le van a dar su juicio y su sentencia. Yo le di a él todos los materiales de estudio porque no podía mantenerlos para mí, porque esto le pertenece a todo el mundo, porque así fue que entendí de mi maestro. Pero esa gran confusión sobre estas grabaciones hay que arreglarlo. Así que traten de arreglarlo. Mientras tontos, podemos estudiar alguna cinta aquí o otra allá, porque en realidad esto no es tan importante. Lo importante es conectarnos hacia lo que Rabash escribió, hacia nuestro maestro, su estilo, de la manera que él habla. Todo esto es muy beneficial. Junto con esto la persona recibe fortaleza y fuerzas, de tal manera que por medio del estudio él nos pasará su espíritu. Traten, yo no estoy en contra de esto. Inclusive mañana podemos tener una cinta, algo que se pueda escuchar y entender claramente. Y de esa manera nos preparamos también con los libros y ahí aprendemos. Hay un problema en una de las transmisiones que es difícil de entenderlo porque hay que escucharlo varias veces para poder entender qué es lo que él trata de decir. Y con eso una pregunta más. Y dice Moscú, sí, la última pregunta. Ahora, durante el día, cada escena en el clima mundial se va a poner en contacto con otras decenas alrededor del mundo. Esa es la tarea que tenemos por el resto de la semana. Pero siempre hay ciertos decenas que están conectados con otras decenas, pero otros que no se conectan del todo.
Y ahora que las decenas se van a convertir, se van a hacer permanentes por unos cuantos meses, ¿eso será también permanente durante unos cuantos meses o simplemente durante una semana? Y dice el Rab, yo creo que tienen que seguir la misma orden de que se van a establecer las decenas. Bien, y ahora ya no hay más tiempo, Coca. ¿Qué es lo que sucede contigo? Y dice la Coca, es una pregunta sobre el test con Rabash, que si nosotros podemos estudiar mañana el volumen número 4, y Rab dice, ustedes pueden hacer lo que quieran, a mí no me importa cuál texto. Y dice a Coca que nos hace falta los volúmenes 1, 2 y 3 y 5 y 6. Solamente tenemos la parte 4. Y dice Rab que la parte 4 es muy buena. Tómalo desde ahí en adelante. Así que bueno, a cantar. על אותם שערים שסוגרים את הלב, כל הזמן מסתירים, כל הזמן מרחיקים, עם מי שאת הכל מסובב, מדרגה